Y lo vamos rápidamente al teléfono porque vamos a recibirlo también, un referente de Cucay Chaco, aquí está ya en la línea. Lo recibimos al doctor Walter Bonfanti. Walter, bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Martín Sánchez, también Walter Monfulete, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Martín, hola Walter, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Walter, por estar atento a nuestra llamada. Le hemos comunicado contigo el último mes de mayo también, en una fecha muy especial, lo que fue también el Día de la Donación de Cucay, pero hoy también, 14 de octubre, se conmemora el Día de la Donación de Órganos, ¿es así? Es así, esto lo dictaminó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y si bien pareciera como que hay dos días, realmente es así, o sea, hoy sería el Día Mundial de la Donación de Órganos. Entonces, justamente si nosotros tenemos en cuenta por qué y para qué se festejan estos días o se conmemoran, mejor dicho, estos días, el objetivo más que nada tiene que ver con esto, con hacer visible el problema que hoy aqueja a estos pacientes que están en lista de espera. ¿Sí? Si tomamos órganos y tejidos, más de 9.000 personas hoy necesitan un donante. Si tomamos solo órganos, más de 7.000 personas necesitan un órgano para poder seguir viviendo o mejorar su calidad de vida. Entonces, estas conmemoraciones sirven justamente y tienen como objetivo hacer visible este problema y hacer que la sociedad entienda un poquito de que nosotros como sociedad vamos a crecer siendo una sociedad donante, y esto tiene que ver con decir sí a la donación, con decir sí a después de la muerte poder salvar una vida que hoy tiene como única chance que aparezca un donante, ¿no? Correcto, Walter. Sabemos que en Argentina Argentina es muy solidaria en todo sentido, y sobre todo cuando suceden grandes catástrofes, pero en cuanto a donación, y te pregunto en línea general para conocer, ¿es también solidaria en cuanto a donación de órganos sin medir a veces la magnitud, es decir, sin medir la gran cantidad de espera que pueda haber? Sí, sin duda, y esto no lo digo yo, esto lo dicen encuestas que hace el INCUCAI, donde más del 75% de las personas cuando se la encuesta dicen sí a la donación. Entender de que hay varios factores que tienen que alinearse para que una persona pueda ser un donante efectivo, ¿no? Donante efectivo es aquella persona que después de haber fallecido concreta la donación y puede lograrse los trasplantes, ¿no?, de estos órganos. O sea, lo fundamental y lo primordial es decir sí a la donación, y esto es donde siempre hablamos con la gente para que hacerles entender esto, ¿no?, de la importancia que tiene. Pero a su vez hay otros factores, como por ejemplo contar con unidades procuradoras de órganos en los hospitales, en las clínicas privadas, que se reúnan ciertas condiciones para que esa persona que dijo sí en vida después de haber fallecido pueda ser donante. Tienen que alinearse para que pueda lograrse esto de salvar la vida de estas personas, ¿no? Pero en general la Argentina es una sociedad donante, el argentino conforma una sociedad donante, y esto lo dicen las encuestas, ¿no? Correcto. Walter, te pregunto, ¿cuáles son los órganos que relativamente, entre comillas, están dentro del ranking de mayor donación, y cuáles son aquellos órganos que no están dentro de este ranking o que son órganos, digamos, difíciles de conseguir? Es así, mira, los órganos más complicados para lograr, cuando hablamos de donantes multiorgánicos, uno está hablando de personas que después de haber fallecido donan más de 2 órganos, ¿no? En este caso, hay órganos que son muy sensibles, muy delicados, por decirlo así, y a veces, por más que la persona diga sí a la donación, no se pueden lograr, como son el corazón, los pulmones, ¿sí? Y que generalmente los pacientes que están en lista de espera para estos órganos son personas que tienen riesgo de vida, digamos. O sea, un paciente que está en lista de espera cardíaca, pulmonar o hepática son pacientes que ya agotaron sus posibilidades terapéuticas, y hoy en día la única posibilidad de seguir viviendo es que aparezca el donante. Hay otros órganos que
como los riñones, hoy en día cuentan con una terapia de reemplazo, como es la diálisis para los riñones, ¿sí? Entonces estos pacientes pueden seguir vivos gracias a que una máquina o un procedimiento reemplaza la función de esos órganos, ¿sí? Pero a su vez, si damos vuelta la pregunta, decimos cuál es el órgano más requerido, ¿no? Justamente tiene que ver con los riñones. Hoy en día la insuficiencia renal crónica terminal, aquellos pacientes que entraron a diálisis, crece cada día más, ¿no? Porque hay enfermedades prevalentes como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, que van generando daño crónico en los riñones, y hoy en día acá en el Chaco nomás hay 645 pacientes que están dializando y por ende están esperando, están en lista de espera, algunos de ellos, otros estudiándose para poder estar y tienen que dializar, ¿no? Entonces, o sea, por un lado hay órganos que son más difíciles de conseguir y por otro lado hay órganos que son más requeridos justamente por estas enfermedades que terminan con la función, como en el caso de los riñones. Walter, te pregunto porque creo que en la charla anterior con nosotros habíamos hablado del avance de la ciencia y la posibilidad de que exista, digamos, el avance también de utilizar órganos animales precisamente para los seres humanos en algunos casos, y en otros casos también la ciencia, sobre todo la asiática, que va inventando órganos entre comillas, disculpame la expresión, no es exactamente así, pero más o menos para que la gente entienda, órganos de plástico, digamos, para ser utilizados precisamente en pacientes, como decís vos, terminales y con obviamente una gran falta también de donación. ¿Existe esa posibilidad? Sí, hablando? A ver, son posibilidades que se están estudiando y justamente por esto que hablamos, de que si bien la sociedad es cada vez más donante, siempre vamos corriendo detrás de una gran lista de espera. Entonces, obviamente que la humanidad va evolucionando y se van buscando otras opciones. Hoy todavía no contamos con esa opción, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Si bien hay estudios de investigación, se están probando, todavía no, uno no puede decir sí, contamos con esa posibilidad para solucionar este problema. Ojalá algún día llegue ese momento, pero hoy lamentablemente la única posibilidad que tienen estos pacientes es que aparezca un donante para poder salvar su vida. Entonces es esa la función que nosotros tenemos como sociedad, ¿sí? Decir sí a la donación, decir sí a la donación en vida para cuando en algún momento nos toque fallecer podamos ayudar a estas personas, ¿no? Correcto. Uno cuando escucha un caso de un accidente de tránsito, como ha pasado en estos últimos días, fallecimiento, gente joven, gente activa, mayormente promedio de edad que no superan los 30 años, uno dice, bueno, es obviamente doloroso para los familiares y cercanos a esa persona despedirla, digamos, porque sabiendo que teniendo todo un proyecto de vida por delante, bueno, el destino finalmente le juega esta mala pasada, pero ahí decías vos, ¿no? La posibilidad también de continuar la vida en otro cuerpo, que es lo importante también saberlo. ¿Es necesario en ese caso, Walter, y te pregunto, dar la concientización también de aquellos enfermos terminales también, a hablar y la posibilidad de que estos familiares entren de alguna manera en conciencia para, si tenían, digamos, un destino finalmente así, poder donar obviamente los órganos de esa persona? Sí, totalmente. A ver, como siempre decimos, después de la ley Justina, todos somos potenciales donantes ante la ley, ¿no? Salvo que nosotros hayamos dicho no en vida, somos donantes. Si dijimos sí a la donación, somos donantes, y si no dijimos nada, también somos donantes. Pero en la práctica es necesario el acompañamiento familiar, ¿sí? Porque uno entiende de que sin el acompañamiento familiar a esta decisión, a veces esto no se puede concretar, por más que la ley te ampare, ¿no? Porque el equipo médico va a buscar ese consentimiento en los familiares. Y como vos decís, ese paciente fallecido puede terminar o no siendo donante, o sea, pero entender de que hay dos cosas acá, una situación que es irreversible, que es la muerte, ¿sí? Contra eso no podemos hacer nada, y una situación que sí depende de nuestra decisión, que es después de la muerte salvar vidas, ¿sí? Incluso nosotros a través de Cucay, de Cucay en general, pero de Cucay Chaco hacemos un acompañamiento a esos familiares que dijeron sí a la donación,
y hay una cosa que se repite en todos ellos. Obviamente que el duelo lo vivimos todos y la tristeza de perder a un familiar querido la vivimos todos, pero ellos de palabra cuentan cómo el hecho de saber de que su familiar, después de una situación irreversible como esta muerte, pudo ayudar a otra persona, pudo salvar la vida de otra persona, cómo esa situación aminora un poquito el dolor del duelo, ¿no? Entonces, es una situación positiva dentro de una negativa, ¿no? Entonces, entender también esto, que en sí, como me dijo una vez un familiar, usted me agradece a mí, pero yo le agradezco a usted porque gracias a usted parte de mi familiar sigue vivo en otra persona. Entonces, uno puede verlo desde ese punto de vista y va a entender que realmente es un acto altruista de amor sumamente importante. Correcto, Walter, por último, y agradeciendo también este contacto, sabiendo que estás con algunas actividades también. Hoy, paradójicamente, también es el día de la elevación del consumo de frutas y verduras a nivel mundial y a nivel regional. Bueno, recién también decías vos, ¿no? Una de las complejidades que conlleva justamente a la donación de órganos es por la terminación, digamos, de la funcionalidad de nuestros organismos, que muchos de ellos, como yo, por ejemplo, padecemos obesidad o exceso de peso, y por ahí no tenemos un plan alimentario que de alguna manera nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuál es tu mensaje precisamente para aquellas personas que están... Ahí me voy a salir un poco del rol del director de CUCAI, me voy a poner dentro del rol de nefrólogo, ¿sí? Yo soy nefrólogo, y realmente hoy cuando decíamos, hoy en día se habla de una epidemia de problemas renales, de problemas cardíacos, ¿sí? Que tienen que ver con factores modificables, ¿sí? O sea, nosotros tenemos enfermedades prevalentes como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, que realmente llevan a aumentar este número de pacientes en diálisis con problemas renales severos, ¿sí? Y tal vez, si uno hace ese cambio de chip a tiempo, ¿sí? Puede evitarlo, pues son factores, como dijimos hoy, modificables: el tener una vida sana, en comer saludablemente, en hacer ejercicios físicos, aunque sea 2-3 veces por semana, salir a caminar, disminuir el consumo de alimentos procesados y aumentar el consumo de alimentos naturales, como vos dijiste, las frutas, las verduras, ¿sí? Ayuda, y eso está comprobado científicamente, a controlar la hipertensión como factor coadyuvante, a evitar a veces llegar a la intolerancia, a la glucosa, a la resistencia a la insulina. Entonces, todas esas cosas son cosas que tal vez con un cambio de chip sencillo, a tiempo, podemos mejorarla y podemos evitar llegar a problemas severos como son la insuficiencia renal, los problemas cardíacos, la enfermedad coronaria, etcétera. Exactamente, así que a tomar conciencia, mi querido Walter. Walter Bonfalque, director de CUCAI Chaco, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros y gracias. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a hacer visible esto, ¿no? Así será. Un gran abrazo, mi amigo. Gracias por esta comunicación. Abrazos. Hasta luego.